Yo estoy preocupado por algo, porque ha pasado y hemos escuchado y como que nos asustamos, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar algo de la supergripe? Esta nueva supergripe, el nuevo virus H3N2, ¿cierto? Es la supergripe, es más contagiosa, pero no más grave, dicen. Bueno, para eso vamos a contactarnos con Pablo Vial. Él es infectólogo de la clínica alemana y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Desarrollo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, buenos días a punanoticia.cl. Buenos días, Jorge. Pablo, mira, quiero contextualizar un poco de esta nueva gripe, esta gripe H3N2, que ha desarrollado una variante a la que se ha denominado K, que es la que está causando un récord de contagio, o causó un récord de contagio en Europa. Y durante los últimos días tuvimos noticias que este virus o esta supergripe llegó a Chile. Y queremos saber qué tan relevante es, qué tan importante es, de qué se trata esta supergripe y si tenemos que preocuparnos o ocuparnos justamente de esto, Pablo. Te escuchamos. Ya, bueno, gracias por tú hablas de supergripe y yo creo que no hay tal, o sea, no es que esté fuera de lo que observamos usualmente, y no hay una razón así para tener una alerta demasiado grande, lo que tampoco menos alarma. Puede resultar medio extemporáneo en este momento en que en Chile estamos comenzando el verano, estar alarmados por la gripe. Pero tal como tú decías, hay un fenómeno que está ocurriendo en el hemisferio norte, con una influenza que conocemos bien, pero que ha tenido algunas mutaciones que la hacen predecible que el brote de influenza vaya a ser de mayor magnitud en el hemisferio norte. Bueno, de hecho, gran parte del brote anual de influenza en el hemisferio norte comenzó más temprano y ha ocurrido, o sea, en muchos países ya va en retroceso, indicando que la verdad no fue un brote de una magnitud demasiado fuera de las proporciones. La situación es que se está continuamente vigilando, monitorizando las mutaciones que ocurren en la influenza A, y específicamente este año hubo un brote por un subtipo de la influenza A que se llama H3N2. Esa H3N2 podría parecer como una gripe nueva, o esa supergripe de la que hablaba, pero en realidad está presente en la población, en la especie humana, por lo menos desde el año 1968. Y es común que ¿por qué después se de habla? haber aparecido, Estamos con Pablo Vial, ¿cierto?, de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana. Pablo, infectólogo de la Clínica Alemana. Lo que yo te preguntaba era porque cuando uno escucha hablar de esta gripe, tú dices que está presente. Ahora, nosotros estamos en pleno verano, ¿cierto? Ya partimos el verano hace un par de semanas. Distinto es en parte importante de Estados Unidos y también de Europa. Ahora, nosotros podríamos tener un mayor impacto de esta supergripe si es que llegara a nuestro país desde los meses más otoñales de invierno. ¿Podría producirse este brote aquí en Chile en invierno o se descarta para invierno? No se descarta de ninguna manera. Yo te voy a decir el efecto esperado. Cuando aparece varias mutaciones, o sea, un virus divergente de lo que la población ha visto y está acostumbrado y tiene protección, el temor es que la vacuna que vamos a utilizar no sea tan efectiva para contener el brote, porque no coincide, no están alineados la cepa que va a circular con la cepa que nos vamos a poner como vacuna. En general, la decisión de las cepas que se ponen en una vacuna
ocurre con 7 meses de anticipación. Entonces, ya está definida tanto la vacuna que se usó en el hemisferio norte como la vacuna que se va a usar en Chile, y es probable que con las mutaciones que ha sufrido el virus no haya una coincidencia tan ajustada como lo que es deseable, es decir, que la vacuna sea muy efectiva. Probablemente pierda un poco de efectividad. Y cuando eso sucede, el virus circula con mayor número de casos entonces lo que en el fondo podemos esperar es que la vacuna sea menos efectiva. Y por lo tanto, al ser menos efectiva, tengamos un mayor número de casos. El mayor número de casos lo que nos produce es mayor tensión en el sistema de salud. Ahora, Ese sería como el peor escenario, que tuviéramos un aumento importante del número de casos durante el invierno o precozmente durante el otoño, y el sistema de salud se tensionara por el número de consultas por el número de casos y el número de consultas que esto produce. Ahora, el Ministerio de Salud afirmó que justamente la vacunación sobre el nuevo periodo de vacunación de invierno, por campaña de invierno, va a partir igual el 1 de marzo de 2026, pero lo que tú dices, Pablo, es muy importante, porque lo más probable es que justamente esta nueva condicionante de este virus, H3N2, nos venga a incorporar la vacuna. Por eso se dice que a lo mejor esta nueva influenza es más contagiosa, pero es menos grave. A ver, lo que pasa es que hay estudios biológicos bien establecidos para conocer si una influenza es más transmisible o un virus en general es más transmisible o es más grave. Y en este momento los datos que tenemos es que este virus, esta variante del virus, no es ni más transmisible ni tampoco produce una enfermedad más grave. Entonces es posible que tengamos un mayor número de casos y ese es el problema para el sistema de salud, más que un número de casos más graves. Ahora, ¿y esta afluencia de más gente, con qué tipo de síntomas debiese llegar a un centro de salud? Porque en el fondo llega con fiebre, llega con ahogo. ¿Cuáles son los mayores síntomas que podría tener, que podría justamente complicar al sistema de salud? A ver, los síntomas son los que nosotros conocemos como gripe, que es muy distinto a un resfriado. La gripe es una enfermedad de comienzo brusco, con mucha fiebre muy alta, con escalofrío, con mucho dolor de cabeza y con dolores musculares, y ocasionalmente produce también molestias abdominales. Generalmente la enfermedad produce esos síntomas por 3 o 4 días y posteriormente se van resolviendo progresivamente y la persona vuelve a estar en su estado normal. Ahora, hay un subgrupo de la población que, además de presentar esos síntomas, que igual a uno lo dejan bastante comprometido esos 3 o 4 días, pero además de ese compromiso del estado general, de tener que quedarse en la casa porque está con mucha fiebre y mucho dolor de cabeza, presentan complicaciones. Y esas complicaciones se presentan en algunos grupos de la población que conocemos relativamente bien. Por ejemplo, se presentan neumonias en el adulto mayor. Mira. También en los niños más pequeños, en los menores de 1 o 2 años. Se presentan también no solo neumonias, sino que es más frecuente que presenten otitis. Hay otros grupos como los pacientes que tienen cardiopatía, que tienen enfermedades pulmonares crónicas, que pueden acentuar los síntomas de su enfermedad de base y producirle una insuficiencia respiratoria o una insuficiencia cardíaca. Entonces, la influenza de por sí es una enfermedad que nos produce un compromiso bastante importante
pero al mismo tiempo es transitorio y se resuelve bien, con la salvedad de que hay grupos en la población de que pueden presentar complicaciones. Entonces, bueno, parte de la estrategia de controlar esta enfermedad y hacer que la población se mantenga más salvo, en este caso sería anticiparse y comenzar a vacunar antes, ponerle mucho énfasis en aumentar la cobertura de los grupos que pueden presentar complicaciones. Aunque como tú dices, como tú decías, Pablo, aunque la vacuna a lo mejor no tenga incorporada esta nueva cepa. Perdón, ¿me repite la pregunta? Que le doy paso. Tú dices que en el fondo recomiendas que sobre todo la gente más adulta y los menores se comience una vacunación anticipada, aunque en esta vacuna que se va a poner a partir del mes de marzo no venga incorporada esta nueva cepa. Claro, bueno, esa es la pregunta más importante que enfrentamos en este momento, que sería, bueno, la vacuna no va a ser, anticipamos que no va a ser tan efectiva porque la cepa es un poquito diferente. Una pregunta que uno podría hacerse es ¿para qué vacunarse? ¿O exacto. ¿Para qué anticipar? Bueno, lo que pasa es que las diferencias de protección no son tan grandes, o sea, una vacuna que no calza totalmente la cepa con lo que está, la cepa de la vacuna con lo que está circulando, puede tener un porcentaje de protección de 50% versus un 70% de una vacuna en que sí calza mucho mejor. Pero igual, si tenemos una cobertura alta, lo que va a pasar es que a pesar de que tener un poquito menos de protección anticipado por las mutaciones, con una alta cobertura vamos a mejorar mucho el control de la enfermedad. Entonces, en el fondo hay una insistencia en anticiparse, por un lado, de vacunarse precozmente, y por otro lado, de tener que el mayor número de personas se vacune. Ahora, Pablo, esta vacuna... balancear esa un poco menor protección que vamos a tener. Exacto. Con un mayor porcentaje de personas vacunadas. Estamos con Pablo Vial, ¿cierto? Infectólogo de la clínica alemana y de la Facultad de Medicina Universidad de Desarrollo, hablando justamente de esta nueva influenza que podría llegar con mucha fuerza a Chile en el próximo otoño-invierno, ¿cierto? Desde abril en adelante a nuestro país, y de esta vacunación que debiésemos tener a partir del mes de marzo. Y con esto terminamos, Pablo. Esta vacunación que debiésemos ingresar los chilenos a tomar a partir del mes de marzo no es para todos los chilenos. La población que se vacuna es la de mayor edad y la de menor edad, ¿cierto? Esos son los tramos que están permitidos para llegar al consultorio a vacunarse a partir de marzo, ¿no? Sí, mira... el ministerio tiene un programa de primero alcanzar la mayor cobertura posible en los grupos de mayor riesgo, o sea, en el adulto mayor, en la embarazada, en los niños más chicos. Asimismo, pretende hacer una vacunación importante en grupos que son esenciales para la sociedad. Es decir, todo el personal de salud, las Fuerzas Armadas, los carabineros, de tal manera que no tengan ausentismo y estén protegidos esas instituciones que son esenciales para la vida pública. Y por otro lado, aumentar lo más posible la cobertura en los grupos de mayor riesgo, las personas que tienen enfermedades crónicas. A eso se agrega la vacunación. El Ministerio ha ido aumentando progresivamente la edad. No solo vacuna a los niños más chiquititos, a los de 2 años, sino que está llegando hasta quinto básico. O sea, hay vacunación universal a toda la población hasta quinto básico. Mira. Y a eso se agregan todos los grupos de riesgo. Exactamente, bueno, y también todos los trabajadores del área de salud, ellos son también todos los que se vacunan. Tú también te vacunas, por ejemplo, Pablo, ¿no? Perdón, la última parte no la oí. Que también todos los trabajadores del área de salud se vacunan permanentemente. Tú también te vas a vacunar, por ejemplo, con esta vacuna en marzo. Exactamente. El personal de salud
personal de salud tiene una doble razón para vacunarse. Uno, que para protegerse a sí mismo, y por otro lado, para no ser puente de transmisión de la infección a pacientes que están enfermos, que están en el hospital o que uno está viendo en la consulta. Entonces, el ideal es que uno no sea un vehículo de transmisión de esta infección, y por eso hay que estar vacunado. Exactamente. Pablo, muchas gracias. Pablo Vial, infectólogo de la Clínica Alemana, muchas gracias. Quedamos completamente informados y contextualizados, ¿cierto?, sobre la información de esta nueva influenza o supergripe, como se le llama, pero en el fondo nos quedamos con una noción más clara y más contextualizada de lo que se nos puede venir para el próximo invierno chileno. Muchas gracias, Pablo. Sí, y Jorge, y también espero haber transmitido calma y confianza en las medidas que se están tomando por parte del Ministerio de Salud. Exactamente, nos dejaste muy tranquilos porque claro, cuando uno habla y la prensa habla de supergripe, a veces nos asustamos, sobre todo saliendo hace un par de años de una pandemia, pero mientras tomemos las indicaciones y mientras escuchemos también justamente a las autoridades de salud, vamos a tener un tranquilo invierno siempre y cuando nos podamos vacunar y poder tomar todas las medidas necesarias. Así que muchas gracias, Pablo, por este contacto. Muy bien, gracias a ustedes. Pablo Vial, infectólogo. Gracias, Pablo. Pablo Vial, infectólogo de la Clínica Alemana. Es importante esta información y importante también porque nos asustamos, po. Pero si venimos saliendo de un periodo de pandemia que nos asustamos harto, y cuando hablamos de esta supergripe, ¿cierto?, vimos sobre todo en Inglaterra, en Londres, ¿cierto?, gente con mascarillas nuevamente en la calle, se hablaba de ciertos atochamientos en los hospitales, nos asustamos. Cuando dijeron la supergripe llegó a Chile, pero claro, estamos en pleno verano nosotros, pero tenemos que ocuparnos y preocuparnos desde marzo en adelante, y en eso la vacuna es muy importante. ¿Quiénes son los que se tienen que vacunar? Bueno, se tienen que vacunar los adultos mayores, ¿cierto?, sobre 60 años las mujeres, 65 años los hombres, ¿cierto?, las embarazadas, perdón, me llegó la supergripe, bueno, las embarazadas, personas con enfermedades crónicas, ¿cierto?, los menores de 5 años y también los trabajadores del área de salud. Así que mientras estén vacunados, aunque esta vacuna no viene en la cepa nueva, pero tal como lo decía Pablo, va a lograr poder tener mayores defensas también y poder enfrentar un invierno de una manera tranquila y distinta.